Bueno, para arrancar el video quería pedir disculpas porque hace unos 3 días que no subo video. No me olvidé ningún día, simplemente cambió mi rutina y llegaba quizás la noche y no había podido grabar o no había tenido el tiempo, porque reconozco que es entre comillas porque siempre si uno se hace el tiempo. Pero bueno, la idea es no cortar. No, yo creí que iba a ser fácil por un lado. Creí que no me iba a costar, tipo iba a cortar unos días, sino que iba a poder todos los días, pero bueno, la idea es seguir. Así que vamos a seguir y les quiero compartir un capítulo que leamos juntos, que es Juan 10, y tiene de título El buen pastor y sus ovejas. Vamos a leer juntos, yo tengo versión LTV y dice así: Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Me gusta mucho cuando dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y me gusta esto de entender de que el pastor no tiene nada que temer. Un ladrón, en cambio, tiene que trepar sigilosamente a escondidas, pero un buen pastor, el pastor de las ovejas, puede pasar tranquilamente por la puerta del redil. Más abajo, versículo 6 dice: Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no lo escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Vuelvo a marcar esta palabra, libremente, ¿no? El propósito del ladrón es robar, matar y destruir, en este caso a las ovejas. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y la realidad no le importa a las ovejas. No sé si les ha pasado alguna vez ser dueños de algo, ya sea, no sé, una empresa, algo, un objeto, un instrumento musical, un libro, y de repente prestar ese objeto o compartirlo. Y de repente ustedes se lo prestan o comparten o trabajan para una empresa que no es suya. Entonces uno comparte cosas con gente que no es la dueña de ese objeto, de esa empresa o lo que sea. Entonces uno dice: nadie cuidaría esto como yo, nadie cuidaría este libro como yo lo cuido, yo lo puedo prestar. Y fíjense que a veces no es lo mismo si el libro se me rompe a mí que si el libro se le rompe a alguien que yo le presté. Y así me gusta pensar qué sucede con Jesús. Jesús dice acá la palabra que nos vino a dar vida plena y abundante. Dice: el que trabaja suelto sale corriendo cuando ve, en este caso, al lobo que ataca a las ovejas. Entonces, cuando suceden las cosas malas en nuestra vida, nosotros nos preocupamos, así como el pastor se preocupa por sus ovejas. Y fíjense como la palabra dice que cualquier otro pastor que venía antes de él era un falso pastor y no cuidaba con verdadero cuidado a las ovejas. Versículo 14: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Y esto es hermoso y dice así: además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Me encanta pensar que esto
habla un poco de la venida de Cristo, pero también hace referencia a que todavía hay personas que no conocen, pero que fueron, como hablamos en los capítulos anteriores, elegidas por Dios para que se conozcan. Dice, me acuerdo, un versículo más atrás, bueno, no me quiero adelantar, pero habla un poco de esto, de que hay personas que todavía no conocen, pero van a conocer. Y dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de un ciego? Vamos a leer versículo 22 y tengo de título, Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Se encontraba en el templo caminando por la parte conocida como el pórtico de Salomón. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre, pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y escuchen esto, nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Una vez más la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo, bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios le dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si las personas que recibieron el mensaje que el mensaje de Dios se les llamó dioses, porque ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Fíjense cómo hace referencia a que eran uno. Dice, me separó y me envió al mundo. No me creen a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces creerán en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Fíjense que también dice, me envió al mundo. O sea que Dios no estaba en el mundo, pero vino al mundo por medio de Jesucristo. Y dice, entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó. Se fue al otro lado del río Jordán, cerca del lugar donde Juan bautizaba al principio, y se quedó un tiempo allí, y muchos lo siguieron. Juan no hacía señales milagrosas, se comentaban unos a otros, pero todo lo que dijo acerca de este hombre resultó ser cierto, y muchos de los que estaban allí creyeron en Jesús. Los quiero animar a que lean, como siempre digo, pero los quiero animar a que, les comento, en lo personal, yo creo que lo dije en un video anterior, me cuesta quizás retener la palabra o me cuesta, sí, como que leo, de repente quizás el día siguiente recuerdo lo que leí, pero después me olvido completamente del tema que leí o de ese capítulo, versículo. Y descubrí que leerlo en capítulos y compartirlo, o sea, no especialmente compartirlo, pero sino que leerlo en voz alta me reayudó mal, un montonazo. Entonces los animo a que quizás si te está costando entender o retener la palabra de la forma que lo estás estudiando, puedas probar otras. Por ejemplo, leer en silencio, leer con un instrumental de fondo, leer en voz alta, escribir lo que uno lee, anotar un versículo y memorizarlo. Hay muchas formas y la idea es que esto nos sirva para estudiar. A veces, por ejemplo, yo leo algo y me pregunto, ¿esto era así o era un mandato? Entonces voy a Google, por ejemplo, y lo busco y digo, no sé, algo que buscaban, creo que hoy, ¿qué significa el Shabbat para los judíos? Porque dice que Jesús era judío y en muchos de sus milagros, leímos ejemplos que hacía milagros en el día del Shabbat. ¿Qué significa etimológicamente Shabbat?
cómo se festejaba y cómo se festeja hoy para las personas judías. Algo muy que yo pienso, a veces me gusta conocer un poco de sus reglas, no para seguirlas, sino para, si un día ¿cómo se dice? Me toca cruzarme con una persona judía, por ejemplo, poder comprender un poco de las cosas que hace, qué significa, como que comprender un poco más a las personas que yo le quiero predicar, por ejemplo, ¿no? Cómo predicarle a un judío sin conocer lo que ellos practican, o aún así a otras religiones. No hablo de emocionarme y estudiar todas las religiones profundamente, sino conocer un poco de su historia, de lo que pasaron, por ejemplo, en este caso como judíos, lo básico de su historia, ¿no? Entonces los animo a eso y los espero en el próximo video, que también vamos a estar compartiendo un tema que me gusta mucho.